Buenas tardes a todos y a todas. En esta presentación vamos a hablar sobre qué es el proceso de oxicorte. Bueno, los integrantes del grupo son Luis Inostroza y quien les habla Pablo Lobos. Bueno, los temas a tratar en esta presentación serían la descripción del proceso, las características y componentes principales que éste posee, las aplicaciones que éste tiene, las ventajas y desventajas y conclusiones referidas al tema. Bueno, a modo de introducción, debemos definir qué es un proceso de oxicorte y cuáles son las condiciones que éste necesita para que se pueda llevar a cabo. Bueno, el proceso de oxicorte es un procedimiento auxiliar a la soldadura, donde se utiliza la técnica de corte por oxidación mediante una llama. Dicha llama se produce mediante la combustión entre un gas combustible, que puede ser propano, hidrógeno, acetileno, hulla, treteno o crileno. De los nombrados anteriormente, el más utilizado es el acetileno, y un gas comburente que facilita la combustión de otras sustancias, que en este caso se utiliza el oxígeno. En condiciones normales, a temperatura ambiente, el acero en la atmósfera sufre un proceso de oxidación que es lento y no combustible, dado que la proporción de oxígeno en la atmósfera se encuentra aproximadamente entre un 20%. No obstante, si esta oxidación se realiza bajo una atmósfera de oxígeno que sea superior al 88% y a temperatura que alcance la combustión del acero, esta se puede hacer combustible. Bueno, para que este procedimiento se pueda llevar a cabo deben existir algunas condiciones, las cuales son: el metal debe inflamarse en presencia del oxígeno, la temperatura de inflamación del metal debe ser inferior a la de fusión, el óxido producido debe tener un punto de fusión inferior a la del metal y el óxido debe ser desalojado por el chorro de oxígeno. Bueno, de lo anterior que he nombrado, se puede deducir que el proceso de oxicorte es una combustión, no una fusión, por lo que el contenido de aditivos y otros elementos al acero es muy importante en el proceso de oxicorte, dado que éste modifica sustancialmente la capacidad de combustión del acero. Es por esto que no todos los metales pueden ser sometidos al proceso de oxicorte, donde los aceros al carbono y los de baja aleación son perfectos para este procedimiento. Por otro lado, por ejemplo, el aluminio no puede ser sometido a oxicorte, debido a que la temperatura de fusión del óxido es superior a la temperatura de fusión del aluminio. Bueno, la descripción del proceso. En primer lugar, el proceso comienza con el precalentamiento del metal. Para ello se utiliza el soplete, el cual forma un anillo perimetral en la boquilla de corte utilizando el oxígeno y el gas combustible. Esta llama de precalentamiento tiene funciones adicionales, como limpiar la superficie de la pieza, mantener un entorno de protección alrededor del chorro de oxígeno, precalentar el chorro de oxígeno haciéndolo más activo y mantener los óxidos y escorias producidas en la ranura en estado fundido para que puedan ser expulsadas. En segundo lugar, se debe acercar la llama hasta la pieza, calentándola hasta alcanzar la temperatura de combustión. Generalmente se puede saber que la pieza ha alcanzado esta temperatura porque, por ejemplo, en los aceros los colores se van convirtiendo eh, cada vez más anaranjados. En tercer lugar, una vez alcanzada la temperatura de combustión buscada, se actúa sobre el soplete para permitir la salida por el orificio central de la boquilla del chorro de oxígeno puro, con el cual se consigue enriquecer en oxígeno la atmósfera que rodea la pieza calentada para luego utilizar la llama como agente iniciador de la combustión. Y en cuarto lugar, el óxido resultante de la combustión fluye por la ranura de corte, a la vez que sube la temperatura de las paredes, ayudando a mantener el proceso. La acción física del chorro de oxígeno ayuda a evacuar el óxido fundido y parte del acero de la pieza, originando la ranura de corte. La propiedad del acero de que sus óxidos fundan a temperatura inferior a la del metal base es lo que hace posible utilizar el oxicorte. Esta es una propiedad intrínseca del acero. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las características y componentes principales que componen a este proceso de oxicorte. Acá en esta imagen se puede ver, por ejemplo, el soplete con su boquilla, perdón, se puede ver el soplete acá con la boquilla, con las mangueras, los tanques de acetileno, en este caso y de oxígeno, los reguladores de gas y la llama. Entonces ahora vamos a especificar cada uno de ellos. En primer lugar están las bombonas o tanques. Es donde el gas comburente con el gas combustible se encuentran presurizados. Son tanques debidamente diseñados para este tipo de uso. En cada tanque, como se puede ver, se cuenta con un mano reductor que indica la presión y reduce la presión a una presión adecuada para llevar a cabo la combustión. Como se puede ver acá está la imagen del tanque de oxígeno y de acetileno con sus respectivos manos reductores, que son los que están acá a mano derecha. En segundo lugar están las mangueras, que
Se tratan de unas mangueras capaces de soportar la presión de los gases. Su función es conducir los gases desde los tanques hasta el soplete y pueden ser rígidas o flexibles. Bueno, acá también hay una imagen de cómo suelen ser las mangueras. En tercer lugar está el soplete, que es el aparato donde se produce la mezcla de los gases y el que dirige la llama de corte hacia el punto donde queremos seccionar. Consta además de una boquilla intercambiable, que es la que está acá y acá. Eh, Intercambiable en el extremo. Esto debido a que se produce un desgaste debido a las altas temperaturas. Bueno, acá se puede ver el soplete con la palanca y válvula para el oxígeno, las entradas de oxígeno y gas de combustible y válvulas de oxígeno y gas. Acá también se puede ver cómo es el sistema completo, donde están los tanques de oxígeno y acetileno, las válvulas de cortafuego, los manorreductores que nombramos anteriormente, las mangueras, el sistema antirretorno, el soplete y la boquilla. Bueno, en cuarto lugar están las boquillas. Las boquillas para corte están hechas con un anillo de aberturas que rodean el agujero central del oxígeno. El diámetro de boquilla adecuado en cada caso dependerá del espesor de chapa que se desee seccionar. Bueno, acá en esta imagen se puede ver cómo son generalmente las boquillas. Y en la próxima diapositiva se encuentran tablas de valores, en que, por ejemplo, si uno desea seccionar una chapa de espesor 10 milímetros, se debe optar por un diámetro de boquilla de este valor, con una presión de oxígeno de este valor, y así con la velocidad de mano, o sea, de avance, que si es a mano o a máquina, y también aparece acá el consumo de oxígeno por metro de corte y también el consumo de acetileno por metro de corte. Y a la mano derecha también una tabla parecida con el espesor de la chapa a seccionar, donde hay que elegir según ese espesor el diámetro de la boquilla, la presión y la velocidad de corte. Y por último, la válvula antirretorno, que su finalidad es evitar que la mezcla incendiada vaya hacia las mangueras. De esta forma los gases solo van a ir en una dirección. Bueno, ahora los voy a dejar con mi compañero Luis Inostroza. Muchas gracias. Aplicaciones. El oxicorte, a partir de sus primeros usos a inicios del siglo XX, ha tenido un gran desarrollo y evolución, por lo que hoy en día en el ámbito industrial y mecánico se ha utilizado para varios procesos, como por ejemplo para preparar los bordes de las piezas que vayan a ser sometidas a un procedimiento de soldadura cuando se tiene un gran espesor en ellas. Y también para poder realizar cortes de chapas y cortes de barras de acero con grandes espesores, cuando son al carbono de baja aleación o cualquier otro elemento ferroso. Generalmente, las industrias hoy en día realizan esta técnica principalmente para un corte automatizado de las formas que ellos desean. También para desmontar estructuras metálicas y la preparación de juntas. Ventajas. Una principal ventaja del oxicorte es poder realizar corte con piezas que posean rangos medios y altos de espesores. Además, es muy buena inversión puesto que el equipo no es de alto costo y no se inquieren pérdidas. También los repuestos y combustibles son de bajo precio. Se puede aplicar uso de torchas, la cual pueden ser simultáneas, cosa que permiten poder biselar con 2 o 3 torchas al mismo tiempo. También el equipo puede moverse a cualquier lugar y no depende de energía eléctrica. Solo se deben tener las herramientas necesarias como los sopletes, manguera y utensilios de seguridad. Y por último, podemos decir que la técnica del oxicorte permite ser utilizado bajo el agua, donde hoy en día es un procedimiento corriente de recuperación de restos de naufragios, también de demolición de diques y otros trabajos submarinos. Desventajas. Las desventajas que presenta el oxicorte son las siguientes. Afecta térmicamente a una gran zona de la pieza, por lo cual podrían cambiar sus propiedades mecánicas. Posee una baja velocidad de corte, ya que como se indica en la presentación, requiere un precalentamiento de la pieza, por lo que una industria que necesita una gran cantidad de cortes en poco tiempo no le convendrá realizarlo a través de oxicorte, ya que el tiempo de producción será alta. Para mejorar, sí, la velocidad, se recomienda ocupar como un gas de combustible el acetileno, ya que es el gas que posee la mayor velocidad de corte. Otra ventaja es que no todos los metales pueden procesarse mediante oxicorte, ya que aquellos que poseen una baja temperatura de aleación, como por ejemplo el aluminio, no se podrá cortar, debido a que el óxido producido tiene una temperatura de función de 1000 grados Celsius
superando en el caso del aluminio, que es de 660 grados Celsius. El acero inoxidable también presenta otro problema, ya que para realizar un corte con esta técnica se deben ocupar varillas de aportes que provoquen la combustión. En conclusión, podemos decir que el proceso de oxicorte se presenta como un procedimiento auxiliar de la soldadura, mediante el cual se puede seccionar o cortar metales mediante su combustión local y continua, en presencia de un chorro de oxígeno puro. Es útil para preparar materiales en el tema de biselados de piezas que se unirán mediante soldadura, ya que permite realizar cortes con ciertos ángulos o ser directamente recto. Además, las grandes variedades de boquilla permiten establecer la forma de corte que se requiera. Sin embargo, la variedad de metales que se pueden ocupar el oxicorte es limitada por su temperatura de aleación, ya que por sí la temperatura generada por el óxido producido es de 1000 grados Celsius. En sí es un proceso económico en comparación con otros, pero hay que tener en cuenta el tiempo de demora del corte y las tolerancias del corte que se requiere. Hoy en día se ocupa de manera industrial para realizar cortes automatizados, de montaje de estructuras metálicas y preparación de juntas que serán soldadas. Nuestra información utilizada en nuestra presentación generalmente fueron sacadas por las siguientes páginas web. Eso fue nuestra presentación y muchas gracias por su atención.